La convertibilidad tenía varios requisitos que había que cumplir. Por supuesto, un requisito era la solvencia fiscal y allí no se hizo el trabajo, digamos, con la profundidad que se requería. Sin exagerar, fueron los mejores años de ordenamiento fiscal de Argentina en la posguerra, pero insuficiente, o sea, fue una mejora extraordinaria, pero insuficiente para la regla dura. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es una marca registrada, su nombre y su apellido. Me encanta muchísimo la encarnación en su bio actual de Twitter para describirse a sí mismo. Candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, luchador incansable de la defensa de la libertad y la república, padre de 3 hijos, hincha del Ciclón. Es el doctor Ricardo López Murphy. Ricardo, ¿cómo anda? Garrett Edwards lo saluda. Muy bien, Garrett, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? Ricardo, muchas gracias por atendernos. Si le parece, le quiero preguntar por algo que me interesa muchísimo, el contraste que usted nos puede hacer con una dilatada carrera política y en este caso, en esta ocasión, en versión 2021 con las redes sociales. ¿Cuánto ha cambiado la campaña política y la discusión política con el advenimiento de las redes sociales en la Argentina en particular? Mucho. Cuando yo empecé en estas cuestiones, a participar, yo diría en la campaña, digamos, participé antes, pero en la campaña electoral del 73 yo participé, era totalmente diferente la política, se hacía de otra manera, usted recorría, yo recuerdo en aquella época recorrer la provincia de Buenos Aires, en actos, artículos periodísticos, se usaba mucho la radio, también la televisión, eh, pero yo diría había mucho contacto con la gente. Yo me acuerdo a los actos multitudinarios, ese era el mecanismo. Ya cuando en las campañas de la década del 80, la década del 90, comenzaron otros mecanismos, pero la verdad es que he visto un cambio dramático. Ya había página web y otras cosas en el 2003, pero mi impresión es que el cambio ha sido dramático. O sea, prácticamente yo una buena parte del tiempo y del equipo se dedica a cortar mis intervenciones y ese es el mecanismo, es un mecanismo muy poderoso de comunicación porque usted multiplica la audiencia televisiva o radial de una manera impresionante. Y buena parte de los Twitter y de los, digamos, del Facebook y todo se construye con ese mecanismo que le digo, ¿no? Sí, y además es impresionante, Ricardo, porque imagino que uno va encontrando la mejor manera de expresar, como nos sucede a todos, lo que uno a lo mejor diría de manera audiovisual por escrito para que no pierda esa sensación de que uno está leyendo la voz de la persona que está hablando del otro lado, ¿no? Le debe No, pasar muchas está veces con sus claro. respuestas. Eso ha pasado a ser un mecanismo de comunicación muy fuerte. Claro, tener un equipo completo para eso no es económico, pero sin duda, nosotros tuvimos un esfuerzo muy grande en redes los últimos 15 días antes de la elección del 12 de septiembre. Mantenemos una formación más atenuada ahora, porque bueno, no tenemos los Obvio. recursos para sostener una cosa tan fuerte, pero yo le doy mucha importancia a eso y descubrí en el proceso eh, buena parte de mi campaña desde el comienzo fue muy artesanal, la fuimos haciendo con los youtubers, con la gente que tiene Instagram, es decir, yo fui entrando en la sociedad de nuevo con todos estos mecanismos, con mucha gente joven que tengo que tiene estos centenares de miles de seguidores, que es una realidad nueva, ¿no? Ricardo, lo llevo para la economía. Usted estudió en el exterior, en Chicago.
¿Hacía falta traer a alguien que estudió en Brown y trabajó en Columbia para que tomara las decisiones de política económica que se vienen tomando? O mejor dicho, le repregunto, ¿el gobierno entiende el problema económico y aún así persiste en el error o directamente no lo entiende? A ver, yo creo que hay heterogeneidad en el gobierno. Hay, me parece, en una parte de él una gran falta de comprensión de los dilemas que enfrentan. Tengo la sensación que los ministros, tanto de economía como de producción, son personas preparadas, se dan cuenta de los dilemas. Probablemente tienen dificultades para explicar y, digamos, esclarecer cosas. Vayan varios casos. Por ejemplo, cuando discutieron el famoso problema de la suba de tarifas, en realidad llegaron al extremo que Guzmán le explicó a la vicepresidente que estaba equivocada, que era un subsidio a los ricos lo que estaba haciendo. Y esta vez le volvió a enmendar la plana, que debe ser muy conflictivo ahí por esa situación de que ella se cree la voz del pueblo, como dijo Vallejo, es casi un mesías que ha venido acá para ilustrarnos. Y Guzmán le volvió a enmendar la plana. Culfas lo ha hecho, pero más en privado. Y yo supongo que Cristina los hubiera limpiado a estos dos sin asco por esta cuestión de que la corrigen. Guzmán usted vio cómo es el mecanismo. No dice lo mismo que digo yo, que es ignorante. Guzmán dice, es una patriota como nunca vi, es una persona sumamente inteligente, pero está equivocada. Vio cómo es el mecanismo. Pero está equivocada, esto no lo entendió bien. En realidad, cuando usted corrige muchas veces a una persona sobre cosas tan elementales, no puede ser tan inteligente como dice. Y entonces, ahí hay digamos, hay una cuestión que no funciona. Culfas lo ha hecho, pero con Lee, es decir, de otros medios y no es tan explícito en las correcciones, aunque a veces yo lo he visto contestar, no a Cristina, sino a alguno de sus tilingos que la vocean. Le he visto contestar a Culfas explicando que la situación es mucho más compleja de lo que dicen. Pero vio, a ver, si usted me dice Culfas y Guzmán y Pese y la chica esta, la que es ahora secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, la de Todesca, entienden, Todesca. Si ellos cuatro entienden el problema, sí, yo estoy seguro que lo entienden, no digo que llegaríamos a las mismas soluciones, pero me parece que entienden. Lo que pasa es que el resto de la coalición, y sobre todo el liderazgo, está preso de una narrativa disparatada. Y por eso yo he sido tan fuerte en el ataque a Cristina, no por falta de respeto, de caballerosidad, sino pues me parece que, a más de todos los problemas que tiene el gobierno, ella confunde a la población con orientaciones que su propia gente sabe son disparatadas. O sea, la corrección de Guzmán fue muy simple, fue decir, mira, no puedo más, y si hago algo más, volamos en pedazos, estoy perdiendo reservas. La tasa de riesgo país está arriba de 1.600 puntos, tengo unos problemas monstruosos para renovar la deuda interna, y vos me decís que meta más, ¿de dónde la sacamos? No sé si está claro el punto. Sí, está claro. Entonces, yo veo grandes contradicciones. Uno de los problemas serios que hay acá es que en una crisis como la que tenemos, tener un gobierno que los técnicos tienen atadas las manos es una tragedia. Ricardo, ahora lo voy a volver a traer a la economía, pero como justo mencionaba a Vallejo, y yo recordaba una intervención suya con el querido amigo Walter Castro, aquí en El Regreso, también en CNN Radio Rosario, donde usted marcaba cuando se conocían los dichos de Vallejo sobre el presidente Alberto Fernández, que si alguien de la oposición, usted mismo incluso, hubiera tenido dichos de ese estilo sobre la figura del presidente, destituyente o golpista hubiese sido el adjetivo más liviano que hubiesen lanzado. Algo a lo cual no se le ha prestado quizá demasiada atención. Usted fue uno de los pocos que lo marcó. Yo creo que esos dichos son mucho más graves de lo que se le sugiere una cosa, Garret.
usted que es un periodista cuidadoso, vuelva a escuchar, pero no en los que sean todos los dichos. Vuelva a escuchar y haga los comentarios, porque son dramáticos esos dichos, pero lo más dramático son las consecuencias. Fíjese que no le ha pasado nada a Vallejo. O sea, Vallejo no fue separada del bloque, se dedicó a insultar al presidente de la República, que es el bloque de ella, mequetrefe, ocupa, payaso, fantasma. Pero imagínense lo que hubiera ocurrido en este país si yo hubiera dicho eso. Y eso da una idea de la descomposición, por lo cual tenemos otro problema. Tenemos el problema que esta gente está en un proceso de descomposición, producto de que la realidad ha revelado lo fantasioso de su utopía, lo disparatado, y ahora estamos con ese choque con la realidad que yo creo que el 14 de noviembre va a ser estruendoso, ¿no? Ricardo, habla del 14 de noviembre y ya vuelvo a la economía porque le quiero preguntar algo del pasado, ¿no? Pero habla del 14 de noviembre y están todos los caneros puestos en el domingo 14 de noviembre, pero el 15 de noviembre, ¿qué pasa el día después? Bueno, ahí depende mucho del resultado, pero yo sospecho que si la oposición y sobre todo la coalición mayor de la oposición tiene un resultado extraordinario, bueno, va a haber cambios muy fuertes, porque usted habrá visto que ya empezó la definición de que la oposición va a ir por la presidencia de la Cámara de Diputados. Si obtiene un resultado muy bueno y liquida la mayoría en senadores, va a haber un cambio muy grande. O sea, los excesos, las brutalidades, los desvaríos, la falta total de respeto a la institucionalidad, se acabó ese día. Se acabó. No se pueden hacer más barbaridades. Van a tener unos días entre el 15 y el 10 de diciembre, yo creo que no se les permita actuar. Ricardo, yo no soy economista, soy abogado. Recuerdo una vez en una charla suya cómo explicó magistralmente por qué fue que la convertibilidad terminó fracasando en nuestro país, con la conexión con los Estados Unidos y demás. ¿Algún breve minuto de esa explicación que para mí es genial para entenderlo, por lo menos para los que no somos economistas? La convertibilidad era un régimen que había tenido un gran éxito. Piense usted que Hong Kong sigue teniendo convertibilidad, el euro es una gran convertibilidad y ha sido muy exitoso en Europa, y fue muy exitosa en Argentina entre 1890 y 1945 porque nosotros en ese periodo, que no fue perfecto, pero tuvimos menos inflación y más crecimiento que los Estados Unidos. A veces la gente se olvida, pero nosotros teníamos ese número de inmigrantes espectacular porque éramos muy exitosos. Ahora somos muy fracasados, pero entre 1890 y 1945, digamos, crecíamos más y teníamos menos inflación que los Estados Unidos. Digo, para tener sí, la gente era Ellis Island en Nueva York o Buenos Aires en la Argentina. Claro, ese punto es muy importante. La convertibilidad tenía varios requisitos que había que cumplir. Por supuesto, un requisito era la solvencia fiscal y allí no se hizo el trabajo, digamos, con la profundidad que se requería. Sin exagerar, fueron los mejores años de ordenamiento fiscal de Argentina en la posguerra, pero insuficiente. O sea, fue una mejora extraordinaria, pero insuficiente para la regla dura. La segunda condición que usted tiene que tener para que la convertibilidad sea exitosa es que la inflexibilidad cambiaria tiene que venir acompañada de flexibilidad en otro lado. Usted tiene que tener flexibilidad en precios y salarios y cierta flexibilidad presupuestaria. Si usted no tiene eso, no hay forma de amortiguar los choques. En ambas cosas se avanzó, pero de modo insuficiente. La tercera cosa es que es tanto más eficiente un sistema de convertibilidad, por ejemplo, fíjese el caso de El Salvador, de Panamá, de Ecuador, son economías mucho más abiertas que Argentina. Hong Kong es increíblemente más abierto que Argentina.
Europa es increíblemente más abierta porque, bueno, justamente hay una sola moneda y están integrados, no hay aduanas ahí, así que imagínense lo que es la integración. Ahora, Argentina estaba insuficientemente abierta y eso la hacía más vulnerable a lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Ocurrieron dos cosas, básicamente, que fueron los que nos produjeron la catástrofe. La primera es que el dólar de 1995 al 2002 se revaluó dramáticamente. O sea, Argentina se había preparado y se ató al dólar, esta es la verdad histórica, porque el dólar había sido una moneda floja, una moneda que se devaluaba respecto al yen, al marco. Acuérdese que habíamos pasado de 4.20 el marco a 1.50 y el yen había pasado de 400 a 80, o sea, había habido una gran debilidad del dólar y nosotros nos agarramos una moneda que creíamos débil. Bueno, la desgracia que nos tocó que Clinton fue el presidente más ordenado de los Estados Unidos en materia fiscal y monetaria. En otros temas no era. En otros temas seguro que no. Claro, pero fue un presidente que tomó a Estados Unidos con un déficit de 300.000 millones de dólares y lo entregó con un superávit de 200.000. O sea, acuérdese que la discusión en Estados Unidos es qué iban a hacer con el superávit. O sea, ya no tenían más deuda para comprar. Digo, para ubicarse lo que nos ocurrió. Y lo segundo que nos ocurrió, que yo creo que fue la razón del derrumbe de la convertibilidad, fue una sucesión de shocks externos de una magnitud extraordinaria. O sea, varios tsunamis. Usted vio la central de Fukushima, estaba totalmente preparada para una catástrofe. Claro, nunca había habido, Fukushima estaba preparada para una ola de 9 metros, que es una ola muy grande. Vino una de 21, no hubo caso. Bueno, en Argentina los shocks que recibimos fueron 3, muy grandes. La crisis asiática de digamos, del otoño de ellos, de la primavera nuestra, que derrumbó los precios de las commodities. La segunda, ese derrumbe del precio de las commodities derrumba a Rusia. Rusia cierra los mercados de capitales. Argentina dependía mucho para renovar su deuda de los mercados de capitales internacionales. Entonces eso nos cerró los mercados. Producto del derrumbe de Asia y del derrumbe de Rusia, se derrumba en enero Brasil. Brasil era 5 veces nuestro tamaño, entonces bajó sus precios a la mitad en dólares. Entonces, eso fue un shock de una magnitud extraordinaria sobre Argentina. ¿Qué era lo que había que hacer en ese momento para mí? Había que aguantar, ordenar el fisco, acomodarse a ese shock, porque todos esos shocks se daban vuelta. Si no, usted no lo puede, pero si se van a dar vuelta, a usted le conviene acomodarse, ajustarse a eso y después salir volando cuando se corrija la situación. Efectivamente, eso ocurrió como yo había previsto. En el segundo semestre del 2002 ya la economía mundial empezó a crecer fuertemente, o sea, los asiáticos salieron de la crisis, las commodities, la verdad es que crecieron de una manera que nadie se imaginaba. A mí me alcanzaba con que de 130 fuera a 250 y fue a 600, o sea, la soja. Brasil empezó un crecimiento espectacular y bueno, se abrieron los mercados capitales para los países emergentes. Desgraciadamente, la conducción del país en ese momento, después de voltear al presidente de la Rúa, decidió incendiar al país. ¿Cómo lo incendiaron? Bueno, destruyeron el régimen contractual, devaluaron por 4, pulverizaron los niveles de vida, de salario, o sea, en vez de hacer una corrección que era muy pequeña, y aguantar, quemaron todo. Y bueno, agarre, cuando usted hace algo de esa magnitud, no tiene que llamarle la atención que después de 20 años no podemos resolver los problemas que se generaron en esa época, porque lo que ocurrió en esa época es que usted destruyó toda la contractualidad argentina. Entonces hay cosas que vienen de esa época, usted no las puede terminar de arreglar. Por ejemplo, los precios de los servicios públicos, usted nunca los va a... Es muy difícil volver
a ordenar todo eso. Entonces se mete todo el tiempo en problemas por la imposibilidad de ordenar, que es verdad, como yo decía en el debate con De Mendiguren el otro día, en la especificación asimétrica hubo unos cuantos vivos que se hicieron muy ricos y el grueso del pueblo se volvió pobre, ¿no? Ricardo, gracias por esa magistral explicación. Sin duda alguna que la gente que nos está acompañando del otro lado las debe haber disfrutado tanto como la disfruté yo, quizá incluso más. Fue magistral de una generosidad ahí para acompañarnos, ¿no?, con la idea. 3 preguntas más me quedan, Ricardo, y lo liberamos. Usted ha recorrido el mundo, ha presidido organismos fuera a nivel internacional. Después de tantos años de desgobierno kirchnerista, ¿qué lugar ocupa la Argentina en el mundo? Bueno, yo creo que nosotros hemos dejado de interesar, o sea, prácticamente se nos considera un caso irremediable. Yo no creo eso, pero digo, y lamentablemente en el mundo nos creen incorregibles. Yo creo por eso que el desarrollo argentino, si somos exitosos en terminar con el kirchnerismo, va a tener que ser un desarrollo más a la asiática, es decir, con esfuerzo propio. Yo no tengo ninguna expectativa de grandes inversiones extranjeras o financiamiento. Yo creo que lo van a tener que hacer con esfuerzo propio, con inversión, con empleo privado, con exportaciones, porque la salida esta vez vamos a tener que ganar confianza, no por retórica o por narrativa, sino que la vamos a tener que ganar en los hechos, por los cambios, por la realidad de los cambios. Nuestro éxito va a ser nuestra, digamos, carta de presentación. Ricardo, le hago las últimas 2 preguntas. La última tiene que ver con Twitter de nuevo, porque usted hizo una pregunta, si se parecía más al bulldog o a la tarta. Al final, ¿qué le dijo la gente, Ricardo? Alguna vez usted tiene que hacer una nota divertida, al bulldog, pero digo, la política no puede ser todo el tiempo épica, retórica cargada. Yo ya tengo una personalidad muy fuerte, casi avasallante, y soy muy emotivo en los discursos. Es decir, hay un momento que hay que hacer una nota de alegría, divertida, si no la vida se vuelve de una tensión insoportable. Y la última se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Ricardo López Murphy? La verdad es que haya una inmensa movilización para asegurar la limpieza del comicio. Que el modelo político tucumano no se imponga en la República Argentina. Eso... La elección es muy buena, muy importante, va a ser muy sana. Si ocurrieran fenómenos de fraude y escándalos, eso nos va a traer un nivel de conflicto y de violencia enorme. Por eso, mejor prevenir que curar. Mi gran inquietud es que el comicio sea limpio, porque el riesgo que corremos es que mucha gente pueda creer que se ha burlado la voluntad popular, y entonces sí vamos a tener un problema más complicado que el que tenemos ahora. Ricardo, le agradecemos muchísimo este tiempo que se ha tomado, la generosidad con sus conceptos. Le deseamos éxito en lo que tiene por delante y le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, un gusto, Garrett. Lo teníamos al doctor Ricardo López Murphy aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.